Devocional número 43. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo está determinado, pero es de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sé el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y cuando, y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, por lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: Basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él les apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle,
y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo que los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Que uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando la oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Como contra ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creerías. Y también si os preguntare, no me responderías, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo sois, que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Finalmente llegamos al momento en que Jesús es arrestado. Pero antes de ser arrestado, nuestro Señor Jesús tiene un último momento con los discípulos. Y me llama mucho la atención de que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que este momento es un momento que él había anhelado y que él había querido disfrutar con todos ellos. Y les da la razón, les dice que quería estar en ese momento porque a partir de ahora ya no volvería a estar en comunión con ellos hasta su regreso, hasta su venida. Es decir, hasta el momento en el que Dios determinara que era el final de los tiempos para que el Hijo de Dios viniera a la tierra nuevamente en una segunda venida, ya no como sacrificio, sino más bien para rescatar a su iglesia, para tomar a los que son suyos y poder enfrentar a todos sus adversarios. Era necesario que Lucas nos contara acerca de este pensamiento que tenía Judas, pero podemos leer a lo largo del Evangelio, no solamente en este pasaje, sino que a lo largo del Evangelio la actitud de Judas era una actitud de decepción y de orgullo y de que las cosas no habían sido como él había querido, de codicia, de robo constante hacia el ministerio del Señor. La actitud de Judas permitió que Satanás entrara en su corazón para que él traicionara finalmente al Maestro, queriendo y codiciando lo que
el Sanedrín, lo que los sacerdotes podrían darle a cambio de traicionar a Jesús, Judas le pareció un buen precio y acordó con ellos recibir este pago. Y entonces, cuando viene el momento más adelante, Judas traiciona a Jesús. Pero ahora viene la última cena, o lo que conocemos como la última cena, o lo que la Biblia nos describe como la cena del Señor. Jesús va a celebrar la Pascua. La Pascua es una celebración judía que todos los judíos tenían la responsabilidad y obligación de celebrar por parte de la ley que Dios había establecido. Jesús no era la excepción. Jesús tenía que celebrar la Pascua como todos los demás. Y en ese momento que está por celebrar la Pascua, da instrucciones a sus discípulos para que vayan a buscar el lugar. Y es interesante que siempre Dios tiene reservado un lugar. Dios siempre tiene preparado el lugar donde hemos de encontrarnos con Él. La celebración de la Pascua no solamente era una celebración religiosa, sino era una celebración que hacía recordar al pueblo de Israel la liberación de su esclavitud. Y es importante que nosotros sepamos esto porque el mismo Señor Jesús es el Cordero de la Pascua. Es el Cordero que ahora trae libertad al pueblo de Israel y a todas las naciones de la tierra, de esa esclavitud y de ese pensamiento de opresión que provocaba el pecado en el ser humano hasta antes de la venida de Jesús. Cuando Jesús viene y se presenta como el sacrificio vivo para Dios que pudiera dar libertad a la humanidad por medio de su muerte en la cruz del Calvario, a partir de ese momento es que el pecado ya no tiene autoridad y dominio sobre las personas que hemos decidido creer en Jesús. El resto de personas que no han creído en Jesús siguen experimentando una opresión constante, un castigo sobre sus corazones, una culpa en sus almas, que les hace sentir lejos de Dios y que les hace creer que esta esclavitud del pecado es irreparable. Pero Jesús nos da testimonio de que la libertad con la que Él nos hace libres ahora es una renovación por medio de Él para el sacrificio que está a punto de ofrecerse por nuestra libertad. Jesús mismo dice que su cuerpo y su sangre son ahora los símbolos que representan la libertad, el nuevo pacto, el compromiso de Dios para darnos libertad a aquellos que hemos decidido creer en Jesús. Ahora el momento es su libertad, su restauración. Y Jesús habla de eso en ese momento de la cena, porque están celebrando la Pascua, pero una vez celebrando la Pascua, Jesús les hace saber que el pan que está a punto de partir delante de ellos, del cual da gracias a Dios y le dice, este es mi cuerpo, el pan representa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario en esta carne que él tenía, este cuerpo humano natural, terrenal, que él estaba experimentando, que estaba sujeto a las leyes de esta tierra, pero que representaba el sacrificio por el pago de nuestros pecados. Fue su cuerpo el que fue lastimado, fue su cuerpo el que fue crucificado, el que fue azotado, el que fue vituperado por causa del pecado que nosotros habíamos cometido. Y Jesús estaba dispuesto a ello, así es que ahora les explica a los apóstoles que ese cuerpo que estaba siendo molido, que estaba siendo partido ahora delante de ellos, ahí en la celebración de la Pascua, en esta última cena que tiene el Señor Jesús con ellos, está partiendo el pan como la representación de lo que a su cuerpo se le haría, ese partimiento, esa intención de castigo sobre su cuerpo era lo que ahora él estaba haciendo manifiesto a sus ojos para hacerles saber que ese cuerpo que estaba siendo molido es el cuerpo que era el pago por el pecado que nosotros habíamos cometido. Y después cuando les presenta el vino que representa su sangre, él dice, este es el vino, esta es la sangre de un nuevo pacto, la sangre que se derrama, la sangre que es puesta sobre la tierra para el perdón de pecados. Este acto que nosotros podemos leer aquí en el Evangelio de Lucas, hoy nosotros tenemos esa instrucción de parte del Señor Jesús cuando dice, hagan esto en memoria de mí, repitan esto de la cena, del pan y del vino, repítanlo para que recuerden lo que yo hice por ustedes. Por eso el día de hoy nosotros celebramos la cena del Señor y tomamos participación de ella porque recordamos lo que Jesús hizo, el sacrificio de su cuerpo, de su sangre derramada para que seamos perdonados y seamos presentados delante de Dios como personas justas, como alguien que ha sido perdonado. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, esto lo tienen que hacer ustedes en memoria de mí. Y celebra la cena con ellos. El cuerpo que es molido sufre las dolencias, la llaga, el castigo sobre de él para que nosotros no suframos eso más.
Por eso Isaías decía que el castigo de nuestra paz fue sobre su cuerpo y por su llaga hemos sido nosotros curados. Ese es el efecto del cuerpo que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y su sangre nos libra de toda maldad, como lo hacía en el tiempo de Moisés, el cordero que era sacrificado para que su sangre fuese derramada y el pecado fuera borrado. Quizás parezca absurdo que tenga que hacerse un sacrificio, quizás parezca incluso algo violento o religioso, fanático, el que se tenga que ofrecer un sacrificio para el perdón de pecados. Pero hay algo que no tenemos que olvidar. Dios es un Dios justo y Dios había determinado y ha determinado hasta el día de hoy, está vigente, que la paga del pecado es muerte. Entonces, todo aquel que pecara o todo aquel que cometiera pecado, lo que tendría que enfrentar sería el castigo de sus propios actos. Por esa ley establecida por Dios, por ese principio divino acerca del pecado y el castigo sobre aquel que cometiera pecado, está vigente hasta el día de hoy. Pero por eso Jesús se ofreció en sacrificio para que esta ley, para que por medio de esta ley nosotros pudiéramos encontrar redención por medio del sacrificio de Jesús. La inocencia de aquellos animales que eran sacrificados sin culpa, sin ser responsables del pecado, pero sufrían el pecado o el pago del pecado de los pecadores, y ellos eran los que morían y no el pecador. Es la forma en que Dios estableció que pudiera haber una redención para el ser humano, como símbolo de lo que Jesús haría después por nosotros. Hoy nosotros podemos ser redimidos de nuestros pecados porque Jesús ya murió, como dice el libro de Hebreos, fue un sacrificio de una vez y para siempre, y nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Es importante mencionarlo porque hoy podemos participar de la cena del Señor haciendo un recordatorio. No es que los elementos del pan y la sangre sean mágicos o representen algún tipo de magia para que nosotros podamos participar del cuerpo y de la sangre. En realidad son símbolos que nos hacen recordar lo que Jesús hizo por nosotros, que están presentes para que nosotros entendamos y comprendamos y voluntariamente hagamos un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros, entendiendo todo lo que eso significa. No hay una transformación de los elementos, no es que una transustanciación, perdón, de los elementos, no se cambia la sustancia, siguen siendo pan y vino, pero representan y nos hacen recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Después el Señor Jesús les habla a sus discípulos acerca de quién tiene que ser el mayor, de la actitud que deberían de tener. Porque siempre tratamos de tener un pensamiento de superioridad, de que yo soy el que mando, de que yo soy el líder, que yo tengo que dirigir, que a mí me tienen que obedecer. Ese tipo de pensamiento es natural en el ser humano. Pero Jesús dice que el pensamiento que nosotros deberíamos de tener es el del servicio, el de servir a los demás, de estar dispuestos a estar en comunión con ellos y estar dispuestos a servirles, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Siendo Jesús el mayor, también estaba ahí sirviéndoles a todos ellos. Jesús les dice a los discípulos que está por morir. Y entonces Pedro toma valor y dice, no, Señor, yo estaré contigo. Y entonces Jesús le hace saber algo que Pedro no sabía que le iba a acontecer en el futuro, y era negar al Maestro 3 veces. Pedro tenía toda la intención de no negar al Maestro. Sin embargo, en el momento que fue confrontado, él lo negó. Y la advertencia de Jesús no era para avergonzarlo, sino para hacerles saber que Jesús conocía su futuro y que Jesús sabía lo que él iba a hacer. Y aún sabiendo Jesús lo que Pedro iba a hacer de negarlo, Jesús no lo rechazó. Esto debe de ser para nosotros una lección de entender que Jesús ya sabe lo que nosotros haremos y sabe cuál será nuestro comportamiento y nuestra actitud, pero aún así Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, y si alguna vez fallamos y nos equivocamos, lo mejor es venir delante de Dios y pedirle perdón por lo que hemos hecho mal, con la intención de ser sanados, de ser restaurados y de comprender cuál es el camino por el que el Señor nos quiere llevar. Jesús empieza a orar y le pide al Padre que pase ese momento, esa copa. Y muchos piensan que Jesús se estaba arrepintiendo de ir a la cruz. No, Jesús no se estaba arrepintiendo de ir a la cruz. Él estaba dispuesto a ir a la cruz. Él se despojó a sí mismo para estar en la cruz.
Y este momento de oración no es una renuncia al sacrificio por toda la humanidad. Lo que Jesús está viendo de lo que está por suceder es que llegará el momento en que Él se quedará solo en la cruz. Y Él trata de asimilar este momento, pero finalmente accede a la voluntad de Dios y dice, si esa es la forma en que tiene que ser, que así sea. Cuando Judas, finalmente, por todo esa actitud de su corazón y ese pensamiento respecto a Jesús, eso que él sentía le hizo traicionarlo, finalmente viene delante de él y lo traiciona con un beso. Y Jesús se da cuenta de eso. Jesús lo confronta. A Jesús no le toma por sorpresa que Judas lo traicione. De hecho, Jesús anunció que lo iban a traicionar. Y no es que a Jesús le tome por sorpresa, pero Jesús confronta a Judas para hacerle pensar acerca de la actitud que está teniendo. Yo creo que Dios siempre nos va a confrontar para darnos una oportunidad de arrepentirnos. Y eso creo que es lo que Jesús le está dando a Judas, una oportunidad para arrepentirse. Pero era tanto lo que tenía en su corazón que no encontró el arrepentimiento, sino al contrario, se condenó a sí mismo haciendo algo peor todavía. Después, cuando los discípulos ven que están deteniendo al maestro, ellos toman valor y sacan las dos espadas que traen. Pedro saca una espada, y ataca a uno de los guardias y le corta la oreja. Y entonces Jesús lo detiene, le dice, basta ya, no es así como se ganan estas batallas. No es así como estamos peleando nosotros, no es el principio del reino de los cielos. Y creo que esa es la lección que nosotros deberíamos de considerar, que la batalla que nos mandó a enfrentar y a tener nuestro Señor Jesucristo no es una batalla de carne, es una batalla espiritual, es una batalla que peleamos en el nombre de Jesús, con las armas espirituales que el Señor Jesús nos ha dado. Finalmente, Pedro encuentra un momento de confrontación, ahora no solamente por Jesús. Ahora lo confronta la gente de alrededor y lo señalan como alguien que estaba con Jesús y él lo niega una, dos y tres veces. Y al momento que lo niega por tercera vez, en ese momento el gallo canta y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús. Y me llama la atención que dice Lucas que cuando lo negó, el Señor Jesús miró a Pedro. Y Pedro se sintió tan avergonzado por lo que había hecho que huyó y se puso a llorar amargamente por haber por haber negado al maestro. Y uno pudiera decir, bueno, entonces si ya Jesús sabía que lo iba a negar y que entonces si Jesús le dice a Pedro que lo negaría, entonces ya estaba escrito que Pedro lo negaría. No, de ninguna manera. Lo que Jesús le advirtió a Pedro era una actitud que Pedro tendría por causa del miedo, por causa de la presión social, por causa de lo que estaba pasando. Él tendría esa actitud y Pedro negó al maestro, pero de ninguna manera Jesús lo obligó a hacer algo que ya estaba en el corazón de Pedro hacer. Ahora, ¿existe la posibilidad de cambiar eso? Por supuesto. Sabemos que hay cosas que estamos haciendo, que hemos hecho, que Dios ya sabía que las haríamos. Pero también es necesario tener presente que aun cuando Dios sabe que haremos algo, también Dios sabe que podríamos cambiar de opinión y hacer algo distinto. Ese es el respeto que Dios tiene por nuestra voluntad y el respeto que Dios tiene para que nosotros vivamos en libertad. Debemos entender que Dios nos deja elegir nuestro camino y la forma en que podemos vivir a lo largo de nuestra existencia, porque al final Dios lo que está buscando es nuestra bendición. Por último, a Jesús lo presentan ante el concilio. Y es curioso porque acaba de decirle Pedro lo que va a hacer apenas unas horas adelante. Y ahora la gente que está vigilando a Jesús le venda los ojos, le pega y le pregunta a Jesús, ¿quién fue? ¿Quién te golpeó? Profetiza, adivina quién te golpeó. Y Jesús sabe quién lo está haciendo, pero Jesús no dice nada, no porque no lo sepa. Jesús no dice nada porque sabe que que en el momento en que ellos se den cuenta que Jesús lo sabe, lo único que pasaría es que ellos tendrían más culpa en su corazón, pero no cambiarían su actitud. A veces nosotros quisiéramos que la justicia en nuestro entorno y en nuestra vida fuera como nosotros pensamos o como nosotros queremos que sea, pero la Biblia nos enseña que la justicia de Dios es la más eficaz, es la más correcta y es lo que nosotros debemos de buscar. Nuestro corazón se contamina, se engaña, se daña por todo lo que acontece, pero nosotros podemos confiar en que Dios es justo.
y podemos confiar que la voluntad de Dios es perfecta y podemos acercarnos sin miedo al Señor, a pesar de haberle negado, a pesar de habernos equivocado, a pesar de haber fallado, podemos tener la certeza de que Dios nos ayudará. A veces hacemos cosas tan terribles como negar al Maestro. Así como Judas traicionó a Jesús, también Pedro traicionó a Jesús. Pero ambos tuvieron actitudes distintas. Judas traicionó al Maestro, pero se sintió satisfecho por las monedas que le daban. Estaba de acuerdo en recibir eso. Pedro traicionó al Maestro y lo negó, pero después de que Jesús lo miró, Pedro lloró amargamente de arrepentimiento. Probablemente nos hayamos equivocado y hayamos cometido muchos errores y hayamos negado el mismo nombre de Jesús. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, encontramos la restauración, encontramos la sanidad de nuestra alma y la libertad con la que Cristo nos hace libres. Pero es necesario que en nuestro corazón haya entendimiento y haya un sincero arrepentimiento de lo que hemos hecho mal. Oremos pues. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Pedimos que tu amor y tu misericordia nos inunde. Nos hemos equivocado muchas veces, hemos cometido errores tremendos, y equivocaciones que nos alejan más de ti y que nos hacen ver delante de los demás como alguien que se equivoca continuamente. Pero tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro Salvador. No queremos que el miedo, que la inseguridad, que la incertidumbre, que nuestros propios deseos carnales nos alejen de ti. Habla a nuestro corazón y danos la certeza de lo que estás planteando para nuestras vidas, de manera que podamos encontrarnos con tu mensaje y ser transformados por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres misericordioso. Y a pesar de todos nuestros errores, tienes cuidado de nosotros. Nos das las fuerzas para seguir, la esperanza para confiar en un futuro mejor y la fe, Señor, para sostenernos pegados a ti en medio de toda circunstancia. Sé tú en nuestras vidas, sé tú en nuestras familias, sé tú ayudándonos en nuestro cuerpo, porque tu cuerpo ya fue molido, Señor, tu cuerpo ya fue desmenuzado para que nosotros seamos sanos por completo y nuestra carne también experimente la sanidad milagrosa de lo que conquistaste en la cruz del Calvario, porque por tu llaga hemos sido nosotros curados. Ilumina nuestras vidas con tu verdad, con tu palabra, con el conocimiento de tu palabra, y que entendamos que tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, de lo que tú hablaste en la última cena con tus discípulos, ahora representa este nuevo pacto bajo el cual nosotros podemos acercarnos a Dios y experimentar la salvación por medio de tu nombre. Gracias, Jesús. Ven a nuestras vidas ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.